Pues yo le voy a hablar sobre los principios generales de la rehabilitación. Aquí la rehabilitación va a comprender el cuidado de la persona lesionada con problemas neurológicos o musculoesqueléticos. Aquí se concentra en mejorar la función mediante el manejo quirúrgico y no quirúrgico y se reconoce como una gran parte importante de la atención de los problemas, tanto agudos como crónicos. Aquí los programas de rehabilitación atienden diversos problemas que incluyen problemas musculoesqueléticos congénitos o adquiridos. Congénitos, es decir, desde el nacimiento, y adquiridos, que los va a adquirir durante el proceso de la vida. Por ejemplo, las deformidades óseas, la artritis, fracturas, así como traumatismos o trastornos neurológicos que afectan la función de las extremidades, por ejemplo, de la médula espinal, un accidente cerebrovascular o poliomielitis. La rehabilitación de esos pacientes suele incluir el aumentar la fuerza muscular, mejorar el control motriz, entrenar a los individuos para que logren el uso más eficaz de la fuerza residual y proporcionar equipo de adaptación para disminuir deformidades de las extremidades. El manejo de problemas comunes en la rehabilitación son que las complicaciones comunes pueden dificultar los esfuerzos de rehabilitación y causar una pérdida adicional de la función ya disminuida en un paciente. Comprenden una nutrición inadecuada, úlceras de decúbito, infecciones del tracto urinario, control deficiente de la vejiga, espasticidad, contracturas, deformidades musculoesqueléticas adquiridas, debilidad muscular y desacondicionamiento fisiológico. La nutrición inadecuada. El buen estado nutricional es básico para evitar muchas complicaciones. Tras un traumatismo, las necesidades nutricionales de un paciente aumentan en forma notable con respecto al requerimiento normal de mantenimiento de 30 calorías al día. La mayoría de los pacientes con traumatismos han estado recibiendo líquidos intravenosos con pocos beneficios nutricionales y llegan al centro de rehabilitación con nosotros con diversos grados de desnutrición. Los pacientes con enfermedades crónicas suelen tener poco apetito. La gente con impedimentos físicos gasta mucha energía al realizar las actividades de la vida diaria y también le puede ser difícil obtener y preparar cantidades adecuadas de alimentos que debe consumir durante el día. Las úlceras de decúbito, es decir, las úlceras por presión. La úlcera es una fuente potencial de septicemia en un individuo ya deteriorado. Y para una úlcera sacra de decúbito profunda, por ejemplo, puede ser necesario hacer una cirugía colgajo de rotación para cubrir el defecto, que esto requiere a su vez que el paciente permanezca en posición de decúbito ventral hasta que el colgaje sane y obstaculiza su participación en un programa de rehabilitación, porque su movilidad y su capacidad para interactuar con otros están impedidas. El mejorar el tratamiento es la prevención. La regla clínica para proteger la piel del paciente es cambiarlo de posición cada 2 horas. Un cojín no bastará para evitar las úlceras de decúbito, es por ello que cada 2 horas se tiene que estar moviendo al paciente de su cama de un lado a otro, así vamos a evitar las úlceras por presión. Las infecciones de las vías urinarias y control deficiente de la vejiga. Esas infecciones son una fuente común de septicemia y de enfermedad prolongada. Aquí la causa más frecuente es una sonda permanente. En un paciente con enfermedad aguda o con múltiples lesiones puede ser necesaria una sonda permanente por razones médicas, pero se debe extraer tan pronto como sea posible. Aquí la incontinencia urinaria no es razón suficiente para el uso continuado de un catéter a permanencia. La restauración de la función vesical para lograr un vaciado reflejo adecuado o una vejiga balanceada puede requerir el uso de un programa de cateterización intermitente. Aquí la base de un programa equilibrado de vejiga es que el volumen de orina residual no exceda 1/3 del volumen de la orina vaciada.
En general, hay que iniciar un programa de cateterización intermitente si el volumen residual es mayor de 100 mililitros o si el volumen vaciado excede los 400 mililitros. Aquí el paciente se caracteriza inicialmente cada 4 horas y después cada 6 horas durante 24 horas. Este debe volver a valorarse durante el programa. Se requieren registros correctos. La debilidad muscular y desacondicionamiento fisiológico. Durante el ejercicio sostenido, el metabolismo es esencialmente aeróbico. Los combustibles principales para el metabolismo aeróbico son los carbohidratos y las grasas. La inmovilización prolongada de las extremidades, el reposo en cama y la inactividad conducen a un desgaste muscular pronunciado y al desacondicionamiento fisiológico en un corto tiempo, debido a que los pacientes discapacitados generalmente gastan más energía que las personas normales al ejecutar actividades cotidianas. Deben ponerse en movimiento tan pronto como sea posible para evitar un deterioro fisiológico innecesario y una disminución subsiguiente de capacidades. También puede ser introducido a un programa de ejercicio diario para incrementar su fuerza muscular y su capacidad aeróbica. La espasticidad. Aquí los pacientes con espasticidad tienen una respuesta excesiva al estiramiento repentino de un músculo, lo que va a provocar que los reflejos tendinosos profundos, hiperactivos y clonus. La espasticidad se debe manejar energéticamente para evitar deformidades permanentes y contracturas articulares. Los fármacos pueden ser de alguna ayuda para controlar la espasticidad asociada. Con enfermedades de motoneurona superior, se usan fármacos cuando la espasticidad afecta a múltiples grupos de músculos grandes en el cuerpo y cuando la espasticidad no es grave. Se utilizan aparatos de yeso, férulas, fármacos para bloqueo nervioso, toxina botulínica y procedimientos quirúrgicos. Todas esas cosas pueden ayudar a la espasticidad. Las contracturas articulares, la inactividad y la espasticidad no controlada conducen a menudo a contracturas articulares que son difíciles de corregir y se extienden mucho en el programa de rehabilitación requerido. Las contracturas pueden causar dificultades al acomodarse en una cama o en una silla, o problemas al usar dispositivos ortopédicos. También pueden causar dificultades con la higiene y el cuidado de la piel y aumentar el riesgo de úlceras por decúbito. Puede hacerse imposible usar calzado debido a deformidades de los pies. Otras deformidades musculoesqueléticas adquiridas es la parálisis o debilidad de los músculos del tronco, que puede provocar una escoliosis de la columna. Cuando son graves, estas deformidades pueden dificultar la función respiratoria y tienden a causar problemas de equilibrio al caminar o al sentarse. Las ayudas externas, como modificaciones en soportes, son las abrazaderas y en la forma de sentarse pueden disminuir o eliminar esto. El desuso y la falta de tono de los músculos puede provocar una osteoporosis, la que a su vez predispone a los pacientes a fracturas. Las fracturas deben tratarse con decisión y de modo que se incremente la función y no se prolongue la inmovilización. La valoración de las discapacidades a nivel de los nervios se van a valorar los siguientes puntos, que son la actividad muscular voluntaria, la actividad muscular involuntaria y la percepción sensorial. En los músculos, la prueba manual de los músculos será para valorar la capacidad de un individuo para ejecutar funciones y también documenta el progreso hecho del programa de rehabilitación. La fuerza muscular se va a valorar en grado 0, la fuerza es ausente, la descripción no hay una contracción muscular. El grado 1 es mínima, aquí hay contracción muscular pero no hay movimiento.
Grado 2 es poca. Aquí hay contracción muscular que produce movimiento, pero el músculo no tiene fuerza contra la gravedad. El grado 3 es media. Aquí el músculo funciona contra la gravedad. El grado 4 es buena. Aquí el músculo puede vencer cierta resistencia externa, así como la gravedad. Y el grado 5, que ya sería el grado normal, aquí el músculo puede vencer resistencia al movimiento. La marcha normal es la combinación de posturas y actividades musculares que producen movimiento de avance con un gasto mínimo de energía. La marcha consiste de dos fases, que son la fase de balanceo y la fase de apoyo. El consumo de oxígeno y capacidad aeróbica, quizás la medida más importante para comprender las dificultades a las que se enfrenta la gente con discapacidad, viene de los estudios de consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno va a indicar la energía necesaria para realizar una actividad. La medición de la capacidad aeróbica máxima de un individuo es el mejor indicador aislado del nivel de condición física de nuestro paciente. El uso de órtesis, la prescripción ortósica, es decir, un aparato de ortopedia, tiene una participación fundamental en la rehabilitación. Aquí el médico debe entender las necesidades funcionales de nuestro paciente y suministrar al ortista la prescripción exacta que especifique los materiales, el tipo de articulaciones, posición de las articulaciones y arco de movimiento. Las prescripciones del aparato no deben ser dejadas a discreción del paciente y del ortista. Se puede usar una órtesis temporal en una etapa temprana del trastorno hasta que se fabrique una órtesis definitiva ajustada al paciente. La ortosis tobillo-pie, aquí las varias órtesis disponibles se clasifican como órtesis de tobillera de movimiento limitado. Dos se usan en forma muy común. La articulación metálica convencional de tobillo de doble barra y un solo ajuste con resorte de ayuda para la dorsiflexión del pie y conchas posteriores de plástico moldeado hechas polipropileno de 1.6. Cuando se desea una mayor restricción de movimiento del tobillo, se puede lograr la rigidez de varias formas, usando una lámina más gruesa que el polipropileno, extendiendo más los bordes laterales de unión en la parte anterior del tobillo para que sirvan como varias laterales, agregando una concha anterior a la concha posterior y envolviendo totalmente el tobillo o endureciendo la concha posterior con el uso de fibra de carbón o técnicas de laminación. Las órtesis rodilla-tobillo-pie pueden usar una CAFO si hay debilidad del músculo cuádriceps o espasticidad de los músculos isquiotibiales. Se puede usar un inmovilizador de rodilla con ayuda para entrenamiento antes de que se fabrique una CAFO. Una CAFO es más difícil de poner que un aparato abajo de la rodilla y la mayoría de pacientes con un trastorno del sistema nervioso central como apoplejia o parálisis cerebral pueden tener una dificultad para caminar con una CAFO. Por consiguiente, si la espasticidad de los isquiotibiales más que la del cuádriceps requiere un apoyo externo para alinear la rodilla en extensión, es preferible realizar una tenotomía o alargamiento del tendón isquiotibial, eliminando así la necesidad de apoyo para la rodilla. Y esto sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Erika García y yo ahora les voy a platicar sobre lo que es la parálisis cerebral. Esta se clasifica por los tipos de movimiento y por patrones de déficit neurológicos. El tipo de trastorno de movimiento es el de trastorno espástico. Se caracteriza por la presencia de clonos, hiperactividad de reflejos tendinosos profundos. El segundo trastorno es el de
Para propósitos prácticos, esas condiciones se agrupan juntas porque no son susceptibles a corrección quirúrgica. El tercer trastorno es el trastorno mixto. Consiste usualmente en una combinación de espasticidad y atentosis con afección total del cuerpo. Los patrones de afección neurológica son: para esto, cada patrón de afección neurológica tiene diferente función. La monoplegia es cuando afecta un solo miembro. La hemiplegia afecta lo que son las extremidades superior e inferior y isolaterales. La paraplegia, esta presenta solo en las que son las extremidades inferiores. La diplegia se caracteriza por una afección mayor de ambas extremidades inferiores, con una sola o una coordinación menor a las extremidades superiores. Y la última, que es la afección total del cuerpo, se caracteriza por deficiencias que afectan a las 4 extremidades, la cabeza y el tronco. El tratamiento que se le va a aplicar a esas personitas con parálisis cerebral es lo que es la terapia, que son estiramientos para que el paciente no tenga contracturas y no sea pues muy espástico. También la terapia ocupacional y, si es necesario, también lo que es la cirugía, y también fármacos para que se relaje el paciente. Hoy les voy a hablar acerca de la lesión de médula espinal y apoplegia. En la lesión de médula espinal es un traumatismo directo o indirecto de la médula sobre la lesión será su tratamiento. O sea que es muy importante primero clasificarla para ver qué tipo de lesión tiene este paciente de médula espinal, y de ahí se brindará un tratamiento óptimo. La mayoría de los pacientes requiere de fisioterapia respiratoria, pero como ya lo mencioné, pues cada paciente es diferente. En el tratamiento agudo, como ya lo mencioné, los pacientes, la mayoría requiere tratamiento de evaluación de las vías respiratorias. ¿Esto para qué? Para despejar secreciones orales, residuos, manteniendo la permeabilidad de las vías respiratorias y evitar la expiración, debido a que se les acumula lo que son las secreciones, debido a que se encuentran casi la mayoría del tiempo en una misma posición y se les dificulta o no pueden mover o fortalecer los músculos de la respiración. En las extremidades inferiores se debe tener un tratamiento paliativo, o sea que se debe, como no puede mejorar, no tiene un tratamiento pues bueno, se puede decir, se debe mantener las lesiones en mejores condiciones del paciente. Se deben realizar movilización o estiramientos para evitar contracturas o llagas en los pacientes. Los pacientes que tienen parálisis, por ejemplo, en toda una pierna o en las 2 piernas, se deben fortalecer lo que son los hombros, porque con eso se van a mover. Por ejemplo, pues para trasladarse de un lugar a otro, de la cama a la silla, o para moverse. O también para utilizar muletas, por eso debemos fortalecer la musculatura del hombro. En la parte superior y extremidades, pues se divide en función de nivel 4 hacia el 8. En estos, pues aquí habla sobre que tienen diferentes tratamientos dependiendo de la lesión, y la mayoría son de órtesis o de cirugías, la mayoría de los besos de la función del nivel 4 al nivel 8. También llevan un tratamiento en la piel, función de la vejiga. Esto se realiza mediante ejercicios o cirugía, función sexual y disreflexia autónoma. En la recuperación neurológica se valora determinando el cambio en el puntaje motor hacia entre exploraciones neurológicas sucesivas. O sea que se tienen que evaluar pues sucesivamente mediante este método ASIA. La recuperación es diferente, cada tipo de lesión medular se basa mediante la evaluación ASIA. O sea que, como ya la mencioné, cada paciente es diferente y se evalúa y se diagnostica y se da un tratamiento mediante este método ASIA. Ahora les hablaré acerca de la apoplegia. Es un accidente cerebrovascular o ataque cerebral que ocurre cuando hay una trombosis, embolia o hemorragia
interrumpe la oxigenación cerebral, ocasionando la muerte de neuronas en el cerebro. Debido a esto puede ocasionar una deficiencia cognitiva y funciones sensorial y motora. En el tratamiento, pues hay el manejo agudo. El tratamiento es eficaz y se inicia a las 3 horas que inician los síntomas. Y puede funcionar los fármacos y se administra las primeras 24 horas. Dentro de los fármacos están los trombolíticos, el grupo antiagregantes plaquetarios y el grupo de anticoagulantes. En las extremidades inferiores, pues aquí son como diferentes síntomas o signos que se pueden evaluar en un examen visual, que son muy notorios en un paciente que tiene este tipo de lesión o enfermedad. Primero que nada son las extremidades inferiores y las extremidades superiores. En las extremidades inferiores, cabe mencionar que además de los síntomas que voy a mencionar, se mencionará un pequeño tratamiento específico para ese signo o síntoma, que la mayoría son de cirugía, alargamientos y liberaciones de los músculos. El primero son de las extremidades inferiores, que es la hemiplegia, que aquí se tienen que reforzar sus lesiones de equilibrio debido a que es muy pobre, flexión de cadera y estabilidad de extremidades para estar de pie. El tratamiento es una cirugía ortopédica. El número 2 son las piernas en tijeras, muy común verlo en los pacientes. El tratamiento es una neurotomía del nervio obturador y liberación de los tendones aductores de la cadera. El tercer punto es la marcha de rodilla rígida, deformidad de flexión de rodilla. El tratamiento es una liberación distal de los tendones isquiotibiales. Cabe mencionar que los isquiotibiales son los que permiten la flexión de rodilla. En la deformidad del pie en equino o equinovaro, el tratamiento es un alargamiento del tendón de Aquiles mediante disección triple de Hooker. En las extremidades superiores está la espasticidad, dolor de hombro o brazo. En el tratamiento son los ejercicios tempranos de rango de movimiento, cabestrillos, fármacos como corticosteroides, amitriptilina o gamantepina, fisioterapia o bloqueos nerviosos. Contractura de hombro, el tratamiento es una liberación quirúrgica de músculos involucrados, principalmente el músculo pectoral mayor. Ejercicio de rango de movimiento leves para corregir contractura de flexión de codo. El tratamiento es una liberación quirúrgica de los músculos contraídos y férulas también. Deformidad de puño cerrado, pues este es un signo muy común que normalmente los pacientes tienen el patrón flexor y tienen la mano en puño. En el tratamiento es un alargamiento del tendón flexor, transferencia de tendón superficial a profundo y liberación de flexores de la muñeca, así como una artrosis de muñeca, neurotomía del nervio cubital, junto con la transferencia del tendón superficial a profundo. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Geriátrica, ancianos jóvenes. Ortopedia geriátrica, ancianos jóvenes de 65 a 75 años de edad, donde por lo general estas personas tienen una funcionalidad intacta. Ellos tienen problemas ortopédicos aislados, es decir, osteoporosis incipiente, osteoartritis, lesiones por exceso de deporte y ocasionalmente cáncer. Otra clasificación son ancianos viejos, los cuales son a partir de 80 años en adelante. Ellos tienden a mostrar disfunciones musculoesqueléticas múltiples como la osteoporosis avanzada, la debilidad muscular generalizado, trastornos multiorgánicos y demencia. Algunos puntos importantes como la discapacidad, entre las más comunes son la artritis, la hipertensión, deficiencia auditiva, cardiopatías y condiciones ortopédicas. Sus causas de muerte en ancianos son cardiopatías, neoplasias malignas y trastornos cerebrovasculares. Los puntos a valorar en un anciano, el principal son actividades cotidianas físicas, el cual incluye bañarse, vestirse, comer y caminar. El segundo, actividades cotidianas instrumentales, que son las tareas de administración doméstica como
hacer las compras, preparar alimentos, manejar dinero, usar el teléfono y ejecutar algún trabajo doméstico ligero. El tercero es un funcionamiento cognitivo, donde la demencia es una de las 4 causas principales de discapacidad en los ancianos y una razón primordial para su institucionalidad. El cuarto es la función afectiva. Esta es importante. Las depresiones secundarias son comunes en ancianos y el suicidio, entre ellos, una causa más frecuente de muerte entre los jóvenes. El quinto es un funcionamiento social, es un problema menor. Solo 1% de los ancianos califican sus interacciones sociales como inadecuadas. Algún reto para el cirujano ortopedista viene siendo esto es un grupo conformado por muchas personas para el cuidado del paciente, de manera muscular, esquelética, emocional, mental, física, dietética, entre otras, donde las causas más frecuentes son osteoporosis, fracturas, artritis, trastornos de la piel, apoplejía y amputaciones. La osteoporosis viene siendo un trastorno relacionado con la edad y caracterizado por la disminución de la masa ósea y aumento del riesgo de fracturas en ausencia de causas reconocibles de pérdida ósea. La osteoporosis primaria ocurre entre los 51 y 65 años de edad, más comunes en las mujeres, y se divide en 2 tipos. El primer tipo es una osteoporosis posmenopáusica, se produce por disfunción de las concentraciones circulares de estrógenos. Esta viene ocasionando principalmente una pérdida de hueso trabecular con 0.5% al año, presente en fracturas radiodistales y vértebras, provocado por un trastorno hormonal. La tipo 2 son osteoporosis senil, donde es consecuencia del envejecimiento, una pérdida ósea más general que afecta al hueso cortical y al hueso esponjoso, como en el cuello femoral, causante de fracturas de cadera, pelvis, húmero, tibia y vértebras. La osteoporosis secundaria ya es una causa más común de uso crónico o prolongado de corticosteroides y los trastornos endocrinos. Estrategias de prevención para los ancianos es el consumo de calcio y las vitaminas D, aparte de ejercicios de impacto, ya que estos ayudan a mantener la masa ósea. Por último, como prevención está el no ingerir tabaco y disminuir lo que es el consumo de alcohol, más bien evitarlo. Un diagnóstico para esto después de una fractura son de 3 tipos diferentes. La osteopenia de 1 a 2.4 de SD debajo de la referencia, la osteoporosis de 2.5 o más SD debajo de la referencia y la osteoporosis grave de 2.5, además de 1 o más fracturas por fragilidad. Algún tratamiento es el calcio y las vitaminas D. Ayudan a reducir el riesgo de fracturas de cadera, así la administración combinados, como la hormonoterapia, a pesar de que aún esto se encuentra en controversia, ya que esto aumenta el riesgo de cáncer de mama. Los biosfosfatos son absorbidos por la superficie mineral del hueso. La teriparatida, forma recombinante de la hormona paratoide, un regulador importante del metabolismo de calcio y fosfato de hueso y riñones. El denosumab es un anticuerpo humano monoclonal dirigido contra la RANKL, una proteína que actúa como la señal principal para promover la eliminación del hueso. Las fracturas comunes como osteoporosis y artritis en los ancianos, las fracturas de pelvis, las fracturas de fémur, las fracturas de antebrazo, fracturas de húmero. Accidentes cerebrovasculares es otro tema para los ancianos, donde la apoplejía es una causa común de la discapacidad en el anciano. Los trastornos de los pies, ya que el pie tiende a ensancharse con la edad a medida de que el soporte del arco transverso se debilita y se vuelven comunes las alineaciones óseas anormales del pie. El tratamiento no quirúrgico consiste en un ejercicio de rangos de movimiento activos y pasivos del pie para incrementar su flexibilidad. Los ejercicios de fortalecimiento de la extremidad inferior pueden ser útiles para mejorar el patrón general de la marcha. Se pueden usar unas órtesis de acomodo de materiales suaves. Dichas órtesis suaves se diseñan para controlar la postura del pie y eliminar áreas de presión, pero no corrigen la posición del pie. Se utilizan con combinación de zapatos suaves extraprofundos que dejan una mayor holgadura para la deformidad de los dedos.
Y por último está la amputación, donde las amputaciones en las personas ancianas casi son por la falta de movimiento o por diabetes, entre algunas otras causas. En los ancianos esto viene siendo un factor de riesgo a la muerte debido a que ellos caen en una depresión. Lesión cerebral. La lesión cerebral producida por traumatismo encefálico es una causa principal de muerte y discapacidad en varones, o a lo menos el doble de común en mujeres, y esto ocurre más o menos entre los 15 y 24 años de edad. Cerca de la mitad de las lesiones provienen de un accidente de vehículo, automotrices. El daño neurológico y la recuperación. Con frecuencia se usa la escala de coma de Glasgow para valorar la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal de pacientes con el estado alterado de la conciencia. La respuesta o la descripción de puntaje en la lesión cerebral es por apertura ocular, respuesta espontánea, respuesta cuando se le habla, responde al dolor o no responde. La respuesta motora es cuando obedece órdenes, respuesta localizada, retirada, flexión anormal, extensión no responde. La respuesta verbal, conversaciones orientadas, conversaciones confusas, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o sin respuesta. El manejo viene siendo un proceso de rehabilitación que tiene 3 fases distintas: el periodo de lesión aguda, el periodo de lesión subaguda de recuperación neurológica y el periodo residual de adaptación funcional. En cada fase participa personal médico de varias disciplinas. La primera fase de lesión aguda empieza tan pronto como el paciente llega al hospital de atención aguda. La lesión cerebral es con frecuencia el resultado de un accidente de alta velocidad. El diagnóstico es difícil porque suele haber múltiples lesiones. La reanimación y otros esfuerzos para preservar la vida hacen difícil una exploración completa, y el paciente en coma o desorientado no puede ayudar a la anamnesis o la exploración física. Bajo las circunstancias se deben de seguir tres principios importantes. El primero es hacer el diagnóstico preciso basado en una exploración completa. El segundo es asumir que el paciente tendrá una buena recuperación neurológica. Y el tercero es un principio de esperar el movimiento descontrolado de extremidades y falta de cooperación del paciente. La segunda fase subaguda de recuperación neurológica, cuando el paciente suele estar en un sitio de rehabilitación. Se da la recuperación neurológica espontánea. En este periodo de recuperación, que puede durar de 12 a 18 meses, con frecuencia hay espasticidad. El manejo se dirige a evitar deformidades de extremidades, mantener un arco de movimiento funcional en las articulaciones y en satisfacer las necesidades físicas y psicológicas del paciente. La tercera fase residual o periodo de adaptación funcional, cuando la recuperación neurológica llega a una meseta, empieza la tercera fase de rehabilitación. El manejo médico y quirúrgico se encamina a la corrección de deformidades residuales de los miembros. El manejo cognitivo y neuropsicológico, el retorno de las capacidades cognitivas, siguen las mismas etapas que el desarrollo cognitivo normal, en el que cada nivel de función cognitiva parte del nivel previo. La pérdida de memoria y la disminución de la disfunción cognitivas son una frecuencia que limita ampliamente y afecta la función total. El reentrenamiento cognitivo es una parte esencial del proceso en la rehabilitación en cada etapa. Esta conforme aumenta la cognición y el paciente sabe más de la lesión, se vuelve cada vez más consciente de las posibles consecuencias y necesita la asesoría y el apoyo psicológico. Por consiguiente, logoterapia, los pacientes pueden tener limitaciones físicas, temporales o permanentes que les impiden comunicarse en forma eficaz. Para comunicarse con pacientes que no verbalizan, se pueden usar de variedad de métodos y artificios que van de las señales para sí o no, hasta tableros de comunicación y dispositivos electrónicos. Los pacientes necesitan adquirir al menos un nivel mínimo de habilidades de atención, memoria y organización para facilitar el uso de tales dispositivos de comunicación. En los pacientes que hablan pueden haber trastornos de lenguaje debido a una perturbación cognitiva,
tras el traumatismo cefálico. Los trastornos del lenguaje residual más frecuentes son los que se observan en las áreas de recuperación de palabras y de proceso auditivo. La fisioterapia, incluye el posicionamiento del paciente, la movilidad y la ejecución de actividades cotidianas, lograr que los pacientes postrados se sienten y puedan mejorar en forma importante la calidad de vida y ampliar sus oportunidades para interactuar con otras personas. En algunos pacientes se puede requerir de férulas y dispositivos de órtesis para mantener las extremidades en las posiciones adecuadas o deseadas. Se requieren ejercicios energéticos de rango de movimiento de las articulaciones para evitar contracturas, control motor, buenas reacciones de equilibrio y una propia sensibilidad adecuada. La siguiente patología es quemaduras. Técnica afecta directamente la piel, pero también afecta los músculos, tendones, articulaciones y huesos. Esta se clasifica en primer grado, segundo grado y tercer grado. La quemadura de primer grado daña lo que es la epidermis, causa dolor, edema menor y la curación ocurre en solo días, sin formar a cicatrices residuales. En la quemadura de segundo grado afecta a la epidermis y a una cantidad variable de la dermis subyacente. La profundidad de la dermis determina el resultado de la curación sana en 10 a 14 días con formación mínima de cicatrices. La quemadura de tercer grado son lesiones que dañan totalmente la epidermis y la dermis completa. La pérdida de receptores del dolor que normalmente se encuentran en la dermis, en esta no hay dolor. Para el tratamiento de una quemadura, primeramente se tiene que lavar con agua y jabón. De ahí vamos a ponerles unas vendas, ya sean circular, espinal, etc. Se le va a dar analgésicos para el dolor y la infección. También tomando en cuenta lo que es el ungüento y cremas que sean especialmente para las quemaduras. Hola, mi nombre es Gisela Guadalupe Hernández Sánchez y yo les voy a hablar acerca de la osificación enterotópica. Esta es una lesión que es muy similar a la artritis reumatoide debido a la inflamación que hay y el dolor que hay en la articulación. Esta suele aparecer a los 2 meses después de una lesión cerebral traumática. Sus características son aumento de dolor y disminución del rango de movimiento de una articulación debido a la espasticidad. Afecta mayormente en adultos, se desconoce su causa, pero se sospecha que sea por predisposición genética. Sus manifestaciones clínicas: en los pacientes afectados también con anquilosis articular se forma un hueso en asociación con músculos espásticos y se eleva su concentración fosfatasa alcalina. Los escaneos de hueso y las radiografías ayudan con el diagnóstico y con para acertar si es exactamente la enfermedad, porque como ya lo mencioné es muy similar a otras enfermedades como la artritis. El manejo son las medidas tempranas. Aquí se debe tratar de manera se debe de trabajar con la espasticidad porque es muy notoria y es lo principal que se tiene que trabajar con esa enfermedad. Y debido a que la etiología de la estimulación mecánica de formación del hueso, o sea que vamos como a trabajar a evitar la formación del hueso si trabajamos con la espasticidad. Para eliminar este tipo de espasticidad se administran bloqueos fenólicos y para evitar la deposición de cristales de calcio se usa ethidronato disódico. También se pueden utilizar antiinflamatorios para controlar la reacción inflamatoria que ocurre durante la formación. Y el antiinflamatorio que más se utiliza es la indometacina. Claro está que también se debe utilizar la fisioterapia para proporcionar un rango de movimiento suave a la articulación para evitar su anquilosis. Como todo ejercicio de fisioterapia se debe de evitar manipular de más o forzar la articulación para evitar fracturas o contracturas de la articulación. El tratamiento definitivo, su tratamiento es la escisión quirúrgica. Después de la cirugía se debe recomendar fisioterapia y radioterapia, así como también fármacos para disminuir la recurrencia o ambos.
así como antiinflamatorios y todo eso. Eso sea todo de mi parte, muchas gracias. Trastornos neuromusculares. Estos representan un grupo de diversas enfermedades crónicas caracterizadas por la degeneración progresiva de la musculatura esquelética, que produce debilidad, atrofia, contracturas articulares y discapacidad creciente. Estos trastornos, mejor clasificados como enfermedades de la unidad motora, porque la anomalía primaria puede afectar a la motoneurona, la unión neuromuscular o la fibra muscular. Se consideran dos amplias categorías. Las miopatías son enfermedades de las fibras musculares. Las neuropatías son enfermedades en las que la degeneración muscular se considera secundaria a la enfermedad de motoneuronas inferiores. La mayoría de los trastornos neuromusculares son hereditarios. La anamnesis y la exploración física. Es importante hacer lo que viene siendo una anamnesis genética cuidadosa. El interrogatorio y la exploración física revelan el inicio y el patrón de afección muscular. Por lo general, las neuropatías se presentan con afección distal. La fasciculación muscular y la espasticidad resultan comunes y la atrofia muscular sobrepasa a la debilidad. Es muy frecuente que las miopatías exhiban inicialmente la debilidad de la musculatura proximal del miembro. No se observan fasciculaciones ni espasticidad. La debilidad es más pronunciada que la atrofia. Los trastornos de transmisión neuromuscular, como la miastenia grave, se presentan con fatiga y tosis. La biopsia muscular. Para obtener la máxima cantidad de información de la biopsia muscular, el médico debe elegir a un músculo que esté afectado de leve a moderado y que no haya sido traumatizado recientemente con electrodos en una EMG. La biopsia muscular se puede utilizar para diferenciar entre miopatía, neuropatía y miopatía inflamatoria. La biopsia, sin embargo, no se puede usar para determinar un pronóstico. Histológicamente, las miopatías se caracterizan por tener necrosis en las fibras musculares, tener una degeneración de grasa y una proliferación de tejido conjuntivo, aparte de un aumento en el número de núcleos, algunos de los cuales han migrado de su posición periférica normal al centro de la fibra muscular. Las neuropatías exhiben fibras musculares pequeñas y anguladas, haces de fibras atrofiadas, están entremezclados con haces de fibras normales, donde no hay un aumento de la cantidad de tejido conjuntivo. Los datos de la biopsia en la polimiositis incluyen importantes colecciones de células inflamatorias, edemas de tejidos, perivasculitis y necrosis segmentaria, con un patrón mixto de degeneración y de regeneración de fibras. La distrofia muscular de Duchenne. Este viene siendo un trastorno que también se llama distrofia muscular pseudo-hipertrófica. Esta es una enfermedad progresiva que afecta a los varones. Se hereda de manera recesiva ligada al cromosoma X e inicia en lo que es la infancia temprana. Por lo general, los niños afectados tienen un nacimiento y un historial de desarrollo totalmente normal, pero cuando se llega entre los 3 y 5 años de edad ya se ha perdido masa muscular, suficiente para ir disminuyendo lo que viene siendo su función primordial. Las manifestaciones clínicas de este trastorno, los signos precoces de enfermedades incluyen la pseudohipertrofia de pantorrillas, que se produce por un aumento de tejido conjuntivo, una deformidad en planovalgos de los pies y que es secundaria a la contractura del tendón del talón y por último de la debilidad muscular proximal. Entre la debilidad y las contracturas, esta se impide una deambulación independiente. Esto va aproximadamente al 45% de los pacientes alrededor de los 9 años de edad y en el resto al aproximarse a los 12 años de edad. Es común que los pacientes tengan una dificultad primero al levantarse de lo que es el suelo, luego al subir algunas escaleras y por último al mantenerse de pie o caminar.
Esto tiene un tratamiento, el cual se hace un esfuerzo para mantener deambulantes a los pacientes durante algunos años, como es posible para evitar complicaciones de obesidad, osteoporosis y escoliosis. Los flexores de la cadera, el tensor de la fascia lata y tríceps sural desarrollan contracturas que limitan la deambulación. La intervención quirúrgica se destina a liberar dichas contracturas que limitan la deambulación, el cual es importante la movilización posoperatoria rápida para impedir una debilidad muscular adicional. Los riesgos anestésicos aumentan en estos pacientes por su limitada reserva pulmonar y porque la incidencia de hipertermia maligna es más alta que la normal en pacientes con enfermedades musculares. La siguiente patología es poliomielitis. Es causada por un antivirus que ataca a las células del cuerno anterior de la médula. Esta se clasifica en 3, que son aguda, subaguda y residual. La aguda, en la primera etapa son atacadas todas las células del cuerno anterior, lo que se explica la difusa y grave parálisis que se observa en la infección inicial. La subaguda, hay sobrevivencia de las células del cuerno anterior, crecimiento axonal muscular y esto aporta 3 mecanismos para recuperar fortaleza. La residual, se determina la extensión final de la poliomielitis y se pueden procedimientos para restaurar la función de la pérdida y pronunciar la estabilidad estructural. El tratamiento que se le va a aplicar es analgésicos, ejercicios de fisioterapia como de estabilidad, pasivos, movilizaciones junto con hidroterapia para que no pierda la pérdida de la musculatura.